¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tertulias Presidenciales, una instancia impulsada por poderyliderazgo.cl y en alianza con distintos medios de comunicación a lo largo de Chile. Paso a continuación a saludar a nuestros partners en esta transmisión especial de Tertulias Presidenciales, visiones para un nuevo Chile desde los territorios. GTV Televisión en la región de O'Higgins, Sexta Visión en la región de O'Higgins, Holbes TV en Atacama, BTV en Illapel y las radios, una red de radios en la región de Atacama como Red Tropicalísima, Radio Oye Más, Radio 101.1, Radio Progreso y Radio Cobremar. En concreto, desde los territorios estamos buscando conocer la visión de quienes aspiran a liderar los destinos del país. A puertas de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, creemos necesario generar esta reflexión. Y por lo mismo, estamos convocando a distintos candidatos presidenciales para conversar con actores de los territorios. En esta ocasión vamos a tener panelistas de la región de O'Higgins. Sin más, quiero invitarlos que por favor se suban a nuestras redes sociales, compartan este contenido, repliquen, háganos llegar sus consultas y desde ya le doy la bienvenida a nuestro primer invitado, don Daniel Jadwe, candidato presidencial del Partido Comunista, alcalde de Recoleta. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Está en silencio, Daniel? Vamos a ver. No, ¿está usted silenciado, Daniel? Ahí está. Sí. Bienvenido. Muy buenas tardes, Richard. Muchas gracias por esta invitación. Un honor estar con usted en Poder y Liderazgo. Muchas gracias. Gracias a usted, Daniel. Vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestro segundo presidencial. En este caso será don Jaime Mulet. Mulet, candidato presidencial por la Federación Anarquista Verde Social, actual diputado por la región de Atacama, presidente nacional de la Federación también. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Daniel, Richard y a todos los... Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Estimados, como les comentaba, la idea de este espacio es conocer básicamente su visión en torno a temáticas que para nosotros como medios de comunicación y para los habitantes de regiones resultan clave. En ese sentido quiero anticiparles, vamos a conversar en torno a lo que es la pandemia, vamos a hablar de lo que tiene que ver con descentralización, poder territorial que le hemos llamado, y por cierto, los desafíos que plantea la nueva Constitución. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a quienes nos van a acompañar en este rol de co-entrevistadores. Y vamos a partir por Marta Molina, candidata constituyente por el distrito número 15. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Estás en silencio, Marta? Antes que... Marta. Hola, buenos días, Daniel, buenos días, Jaime, buenos días, Richard, muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos un lindo programa de conversación. Esa es la idea. Y por lo mismo invitamos a nuestros amigos a compartir y a comentar este contenido. Poderyliderazgo.cl. Nuestro segundo entrevistador, panelista, es don Rodrigo Córdoba Seguel, candidato constituyente por el distrito número 16. Desde Pichilemu, entiendo, Rodrigo, que estás. Bienvenido, un gusto saludarte. Así es, desde Pichilemu. Muchas gracias por la invitación. Saludar a Richard, al compañero Daniel y a don Jaime, por supuesto también a Marta, y gracias por esta invitación a participar de este programa, que esperemos sea muy, muy interesante para todos y para todas. Hola, Rodrigo. Un abrazo. Sin lugar que lo será, estimado Rodrigo. Será un programa muy interesante y para poner a nuestro último invitado es don Esteban Valenzuela Banchís, candidato a gobernador regional de O'Higgins. ¿Cómo está, Esteban? Bienvenido. Entiendo dónde anda don Esteban en este rato. Richard, me pillaron en Peralillo, en la casa de Fabián Guajardo, un compañero militar de la izquierda cristiana, un gran, fue alcalde además de Peralillo y una gran persona. Y un gusto estar con
con Daniel y con Jaime, grandes personas, grandes luchadores del territorio. Hola, Muchas Esteban, gracias. gracias. Estimados, como les comentaba al principio, hoy día vamos a conversar en torno a 3 ejes y aquí cada uno de nuestros co-entrevistadores, en este caso panelistas, Esteban, Rodrigo y Marta, van a consultar a nuestros candidatos presidenciales una pregunta y para ustedes van a contar con 2 minutos para contestarla. Les pido desde ya, en honor al tiempo, este día domingo, 2 de mayo, podamos acotarnos a ese espacio y desarrollar todo lo que tenemos pensado. Dicho esto, corresponde en este momento la pregunta de la señorita, no, me estoy anticipando. Don Esteban Valenzuela, en el tema pandemia, manejo sanitario. Vaya usted con Jaime, su pregunta, estimado. Daniel, Jaime, el país que mejor lo ha hecho con la pandemia es Nueva Zelanda, que aseguró ingresos a todas las familias, pagan impuestos y que tiene un sistema sanitario igualitario. Nosotros enfrentamos el neoliberalismo y el centralismo. No, hemos tenido serios problemas. Para que ustedes puedan dar su opinión, somos de los peores países en resultados concretos, más allá de las fiestas del gobierno. Y segundo, hay una cuestión territorial brutal, ¿no? En el propio Santiago, diferencias de 1/3 en mortalidad entre comunas populares y el barrio alto, y ha habido un gran problema en regiones que se ha disparado allí la pandemia por la fragilidad tanto del sistema social como sanitario. Entonces quiero que se expresen cómo evalúan globalmente el manejo de la pandemia del régimen de Piñera. Vamos, don Daniel. A ver, acá va a ser muy breve. Todas las diferencias con Nueva Zelanda radican precisamente en que el gobierno de Nueva Zelanda es un gobierno progresista y nosotros nos enmarcamos dentro de la forma de enfrentar la pandemia que tuvieron todos los gobiernos empresariales del mundo. Primero, bajarle el perfil al peligro que constituía la pandemia y segundo, poner por encima de la salud de las personas a la economía. Nueva Zelanda lo que hizo fue que, además de asegurar, ¿no?, ayuda suficiente para que las familias pudieran hacer las medidas de restricción de libertad y de movimiento, tomó las medidas más drásticas de prohibición de movilidad desde un comienzo y logró cuidar su economía porque puso primero la salud y se puso frente a la pandemia. Cerraron todo el país cuando tenían 3 casos, ¿no? Cerraron la frontera y efectivamente a las 4 semanas ya tenían controlado toda la reproducción comunitaria de la pandemia y volvieron a abrir y volvieron a cerrar el país completo cuando hubo un rebrote, porque ahí sí se ocupa la palabra rebrote, no como lo han ocupado en Chile, cuando volvieron a aparecer un par de casos, ¿no? Esto permitió que cada bloque de cierre no superara más de 6 semanas, 7 semanas, y la economía pudiera reabrirse. Acá efectivamente nos dedicamos a lo contrario, a correr detrás de la pandemia, tratando de cerrar las menos aristas económicas posibles y con dos estrategias absolutamente fracasadas. Primero, la de las cuarentenas y los desconfinamientos dinámicos, y lo segundo, en basar toda la estrategia con una visión hospitalocéntrica y con un desprecio absoluto por la salud primaria, sin entender el rol que esta podría haber jugado y que ha jugado toda la vida en términos de asegurar, sobre todo en los sectores populares, el acceso a la salud. Muchas gracias, estimado. Quedaron ahí, mire, 7 segundos quedaron ahí. Vamos a considerarlo para la próxima. Don Jaime Mulet, su respuesta a la pregunta que nos realiza don Esteban Valenzuela. Yo creo que, sin lugar a dudas, el gobierno del presidente Piñera comete una serie de errores. Errores nosotros, pero de alguna manera el foco que coloca Piñera es el foco, obviamente, de un gobierno neoliberal extremo, donde obviamente privilegia la economía y desprecia, diría yo, valora la ayuda también que se puede dar en distintos espacios. Yo creo que parte ese tema por el mal manejo de la información. Al principio, cuando cambiaron las cifras y no daban las cifras oficiales de personas fallecidas, con las consecuencias sanitarias desde la óptica de la prevención y obviamente de la democracia que tiene ello. Se le dijo en el mes de abril, mayo del año pasado la importancia del TTA, testeo de trazabilidad y aislamiento. Es un sistema único para cortar, ¿cierto?, la cadena de contagio principal, uno de los principales mecanismos que se usan internacionalmente, y el gobierno no ha dispuesto
ni aún de un buen mecanismo, no ha pasado recursos que se requieren en el poder local para implementar un buen sistema, especialmente en la trazabilidad y el aislamiento. Pese a todo lo que uno le ha dicho al gobierno, le ha prevenido al gobierno, el gobierno insiste en una determinada caminos que sin duda han agravado o han impedido acortar, ¿cierto?, esta crisis o bajar su contagiosidad, su importancia, obviamente, y el desastre que ha provocado. Y eso ha sido en todos los factores, incluso la ayuda económica, que ha sido fundamental. Tuvimos que inventar los retiros de fondos de la AFP para poder llegar con más recursos a las familias, porque el gobierno, y vaya discusión que hemos tenido estas últimas 2 semanas con un conflicto de poderes tremendo, a propósito de la negativa absurda, ¿cierto?, miope del gobierno de llegar con ayudas con una base amplia. Le pedimos la renta básica universal de emergencia y el gobierno no ha querido porque recursos han habido. Entonces estamos con una concepción centralista, como muy bien decía el Teo. Yo veo cómo desde aquí de Atacama, de todas las regiones, se pierden recursos, se pierde la capacidad organizativa de la ciudadanía, del pueblo, se pierde la capacidad organizativa de las uniones comunales de junta de vecinos, de la junta de vecinos, de los colegios profesionales, de matronas, de médicos, de profesores, que han estado a disposición de la autoridad, pero el manejo centralizado a través del Ministerio, la Seremi de Salud, impide que haya una participación ciudadana estable, que está en disposición de trabajar y de poder ayudar. ¿Para qué decir la comunicación de riesgo, que también es otro desastre, que es algo que podría haber mejorado sustantivamente? Tampoco ha resultado. Sonó el timbre del despertador, Richard. Sonó su tiempo, estimado amigo, sonó su tiempo. O sea, aquí vamos a tratar de ser súper rigurosos con los tiempos para que podamos desarrollar todos los tremendos temas que tenemos hoy día en esta tertulia presidencial. Estimada Marta, su pregunta en el ámbito de pandemia para nuestros presidenciales que tenemos hoy día. Jaime, Daniel, ustedes hablaban recién acerca del mal manejo de la crisis sanitaria y también la crisis económica que se ha generado producto de esta. Jaime mencionaba recién los retiros del 10%, que en alguna entrevista, Daniel, tú has estado en contra, pero creo que son lo que vino a salvar un poco la economía de las personas más vulnerables. Nadie hubiera querido que la pandemia fuera pagada por los propios ciudadanos, digamos. Pero hoy día, ¿ustedes qué opinan acerca de la renta básica universal? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se podría financiar esta renta básica universal? Vamos, don Jaime, usted, nos vamos a ir rotando. Bueno, es lo que le pedimos al gobierno, si mal no recuerdo, en abril del año pasado, o sea, llevamos un mes de pandemia, cuando el gobierno, y aquí lo quiero decir con mucha claridad, celebraban en la Cámara de Diputados Sichel, actual candidato a presidente de Bópoli, el ministro Briones, ex ministro candidato de Bópoli, Sichel, el independiente, celebraban por haber apoyado un bono de 65.000 pesos. ¿Qué esa era la ayuda, la lógica, ¿cierto?, de Piñera y ese gobierno para ayudar a la gente en medio de la pandemia? Ya estaba con confinamiento, con cuarentena, con barreras sanitarias, en fin, aduanas sanitarias y todas las medidas restrictivas de desplazamiento. Y obviamente allí, desde entonces, y dicho sea de paso, muchos no aceptamos ese bono, votamos en contra. Algunos compañeros comunistas y los realistas, fueron muy poco porque realmente era una miseria habiendo recursos. Yo siempre destaco esto último. Pues si no hay recursos, bueno, había recursos y muchos. La renta básica se planteó como una alternativa de emergencia al principio. Del orden de 460.000 pesos, se multiplicaba 170.000, 160.000 por 4, pensando en una familia superando el mínimo de pobreza respecto a cada persona individualmente. 450, 500.000 pesos. Se señalaba también cómo financiarla. Fondos soberanos, endeudamiento, bueno, y se hicieron después muchas otras propuestas, como el impuesto a los grandes patrimonios que impulsaron compañeros comunistas que nos invitaron a suscribir ese proyecto. Otros proyectos donde hay disposición o posibilidades reales de obtener los recursos. La renta de emergencia, ¿cierto?, solidaria en este momento de pandemia es muy relevante porque nos permite que cada persona que tiene una vulnerabilidad del 90% hacia abajo pueda acceder, esa es la propuesta, a esa renta si es que tiene obviamente la necesidad, si quedó sin trabajo y si tiene la necesidad de acceder a ella. La gracia es que es universal y además permite sobrevivir, obviamente, y permite también disminuir la movilidad. A mí me llama la atención
que recién hoy día el gobierno, con esta presión que hubo en las últimas semanas, se dice, no me consta, que se estaría abriendo a esta renta básica universal de emergencia, producto obviamente de que por fin se ordenó toda la oposición y se está presionando legítimamente, democráticamente al gobierno para que la implemente. Si la pandemia sigue, tenemos que seguir con esto. El retiro de fondos previsionales es una medida extraordinaria. Yo siempre lo dije también, no es el camino que nos gusta, pero es por donde nos pudimos meter desde el Congreso para llegar con ayuda a millones de familias que no tenían los recursos y el gobierno no llegaba con ellos. Muchas gracias, don Jaime. Don Daniel, su respuesta a la pregunta planteada Efectivamente, yo nunca fui partidario de los retiros de fondos porque me parecía absurdo que los trabajadores pagaran con sus propios recursos el costo de la crisis. Sin embargo, siempre terminamos apoyándolo porque, como bien dice Jaime, cuando tenía un gobierno que no da el ancho y no entiende la dimensión de la crisis porque no es capaz de mirar lo que pasa en su entorno, no te queda otra que con este criterio tan neoliberal, ¿no? Que cada uno mate su toro, que cada uno se salve solo y vayamos por los fondos de las personas. Hubiera sido muy bueno que este gobierno, por ejemplo, hubiera cobrado un impuesto específico a las industrias que fueran subvencionadas por el Estado en tiempos de crisis. Voy a dar un ejemplo claro. Las ISAPRES tuvieron utilidades récord porque efectivamente se suspendieron las garantías GES, no hicieron las atenciones que tienen comprometidas por programa porque se dedicaron solo al COVID y más encima la salud primaria le ha hecho la trazabilidad y el seguimiento de todos sus pacientes. Por eso tienen utilidades récord. Y los dejamos tranquilos que se ganaran igual que la banca con los créditos FOGAPE que han logrado asegurar sus costos operacionales, cosa que no ha hecho ninguna pyme que le está pagando los créditos a la banca, ¿no? Entonces, creo que había otros caminos, ¿no? Había el endeudamiento que estaba en un minuto estuvo a tasa cero a nivel internacional para poder ir a buscar plata para resolver la crisis de hoy con deuda a largo plazo, pero este gobierno efectivamente, sencillamente nunca dio el ancho. La renta básica universal me parece que es absolutamente necesaria como medida de emergencia. Sin embargo, en tiempos futuros, así para establecer parte de un nuevo Chile, antes de la básica universal, yo soy partidario del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y el pago con cargo, ¿no?, al presupuesto general de la nación, como una forma también de atacar la primera brecha de violencia de género y desigualdad que se da en la base de los sectores populares. Excelente. Vamos sumando los minutitos, Daniel. Van quedando ahí segunditos y los vamos a considerar. Don Rodrigo Córdoba, sus consultas para los candidatos presidenciales Daniel Jadwe y Jaime Mulet en el eje pandemia. Sí, bueno, sin duda que nos encontramos en una crisis económica, sanitaria, una crisis social que se manifiesta en el aumento de las ollas comunes, personas que están pasando hambre, que no tienen trabajo, y aumento de la desnutrición incluso en nuestro país, ¿ya? Y todo esto tiene una raigambre en el manejo y la gestión política que ha tenido el gobierno respecto de la pandemia. Mi pregunta va dirigida precisamente a eso. ¿Cuál es la opinión respecto de la gestión política que hay detrás del manejo de la pandemia? ¿Y cómo se enfrenta el manejo político, la gestión política de la crisis que vive nuestro país hacia el futuro como futuro presidente de la República, ambos candidatos? Vamos, don Daniel Jadwe. No escuché la última parte de la pregunta, Rodrigo, perdón. ¿Cómo se enfrenta la opinión de la gestión de la crisis actual, cómo la ha gestionado el gobierno, y cómo se enfrenta hacia el futuro la gestión política de la crisis que va a vivir Chile, porque esto no se va a acabar en 1 o 2 meses más? Mira, nosotros vamos a llegar en un minuto, cuando se cambie el gobierno, a administrar una crisis que va a durar al menos 2-3 años. Por lo tanto, aquí va a ser indispensable primero entrar a buscar recursos inmediatos, y esto por la vía también o del endeudamiento o de la utilización de la reserva o algunos ajustes, pero que van a implicar de manera inmediata empezar a discutir en serio una reforma tributaria que le permita al Estado aumentar el gasto temporal hoy día para recuperarlo en el largo plazo. Y estamos hablando de una reforma tributaria que efectivamente vaya a recaudar entre los 8 o 10 puntos del PIB. Aquí cuando uno se compara con los países de la OCDE hay que recordar
que los países de la OCDE, para tener los estados que tienen, recaudan un promedio del 34% del PIB y Chile está en torno al 21%. Por lo tanto, ahí hay una brecha importante que cerrar para que el Estado de Chile pueda asumir con confianza y con tranquilidad por lo menos 2-3 años, que va a implicar seguir aportando a la economía para que este funcione, hacer programas de reactivación, entre los que tenemos, por supuesto, la construcción de 100.000 casas anuales en conjunto con los municipios, emulando la iniciativa popular de Recoleta, ¿no?, de la inmobiliaria popular, de tal manera de reactivar la economía, pero además generando trabajo y de la mano de este tránsito que yo planteo de una economía que crece y que tiene que seguir creciendo, pero primero en base a la utilidad en el modelo actual, a una economía que crece en base al salario en el futuro, y por eso planteamos el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y efectivamente un cambio significativo en términos de los recursos que maneja el Estado y que debe manejar el Estado para superar la crisis sanitaria, superar la crisis económica, pero además desarrollar el programa de transformaciones que Chile está demandando y que es absolutamente claro. Muchas gracias. Don Jaime Mulet. Se me nota la disciplina comunista. Se le nota ahí. Bien, bien. Excelente. Este es un invitado ordenadito. Vamos, don Jaime Mulet. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, Richard, o hay problema de señal? Perdona. Ahora sí, pues se sacó los audífonos y influye mejor el problema de su audio particularmente. Vamos. Gracias. Mira, yo creo que nos quedan 10 meses de gobierno de Piñera, desgraciadamente. Y parto por ahí. Creo que ahora, en las últimas semanas, estamos de alguna manera también como oposición articulándonos lo suficientemente bien como para impedir alguna de las medidas que el ha tomado o impulsar algunas otras que el gobierno no ha tomado, como la renta básica de emergencia, para la emergencia sanitaria. Creo que eso es muy importante. Ahora, cuando lleguemos al gobierno, después de 11 meses, a partir de marzo, obviamente nos vamos a hacer cargo de una crisis profunda, con casi 2 millones de personas desempleadas que perdieron el empleo, con problemas presupuestarios, pero sí con posibilidades de obtener recursos adicionales. Creo que eso va a haber que abordarlo inmediatamente. Por ejemplo, apurar un proyecto de royalty a la gran minería privada, que lo hemos estado planteando los regionalistas verdes. Ahí hay posibilidades importantes de obtener recursos, o el impuesto a las rentas a las personas de alto patrimonio, es otro camino, ¿cierto? Y terminar con una serie de exenciones que también permiten, obviamente, recaudar 6, 7 puntos adicionales del PIB para enfrentar ese momento, recuperar la economía. Pero también los regionalistas verdes queremos recuperarla con otra perspectiva, con una mirada distinta. Nos interesa especialmente poner énfasis en la pequeña y mediana empresa, en la economía circular, en la infraestructura verde. Va a haber que hacer grandes planes de empleo para recuperar el trabajo de las personas que han ido quedando desempleadas. Y ahí el Estado tiene que hacer un aporte importante y significativo, un esfuerzo para que la gente salga a trabajar en propuestas y proyectos como se ha hecho en otros momentos en la historia de nuestro país. Sobre todo, creo yo, existe allí la oportunidad de colocar también el énfasis por parte del Estado en aspectos que para los regionalistas verdes son muy importantes y que tienen que ver con la sustentabilidad, con la infraestructura verde, con una mirada nueva. Y esa es la oportunidad también que se brinda. Tiempo. Don Jaime, la oportunidad que se brinda. Excelente. Oye, de esta forma estamos terminando el primer eje que tenía que ver con pandemia. Saludar a todos que nos están acompañando por las distintas redes sociales de Poder y Liderazgo, el fanpage de Esteban Valenzuela, de Daniel, de Jaime, de Marta, de Rodrigo, y por cierto, a nuestros medios partners que hoy día están distribuidos a lo largo de Chile, partiendo, se me olvidaba, nuestros amigos de allá de Tarapacá, de Iquique, Norte Online, que también está transmitiendo esta tertulia presidencial. Saludar también a GTV Televisión, a Sexta Visión, a Hotbird TV en Atacama, a BTV en Illapel, y por cierto, a las radios de la región de Atacama, Red Tropicalísima, Radio Oye Más, 101.1, Progreso, Cobre Mar. En definitiva, cuando nos unimos podemos generar esfuerzos que dan mejores resultados, y esta es la mejor prueba. Los medios de comunicación de regiones, los chiquititos, nos unimos. De esta forma pasamos a analizar el segundo eje, que tiene que ver con un temazo, y particularmente para quienes abrazamos la causa regionalista, es la puerta de entrada a un futuro mucho más emprendedoroso, con todas las dificultades que tiene que ver. Pero vamos, poder territorial, descentralización. Y ahí le voy a pedir a Marta Molina que abra
con su pregunta, en este caso a Daniel, porque perdimos a Jaime seguramente. No, acá está Jaime, volvió. Ahí está Jaime. Vamos con Daniel respecto a cuál es tu pregunta en el orden de poder territorial descentralización. Sí. Bueno, Jaime, Daniel, ha sido una lucha constante durante muchos años el tema de la descentralización, darle más poder a las regiones, y hoy día nos encontramos en una etapa en donde tenemos una elección que es hoy día histórica, no solamente por el tema constituyente, sino que también por la elección de gobernadores. Hoy día la gente se pregunta, ¿cómo el gobernador regional va a convivir con la figura del delegado presidencial? ¿Y cuáles son las atribuciones que debería tener el gobernador regional para una efectiva descentralización, una descentralización real y efectiva de las regiones? Vamos, don Jaime Mulet, por favor. Bueno, muchas gracias. Una muy buena pregunta. Quiero partir señalando y agradeciéndole a Esteban Valenzuela, que está aquí presente, que yo le digo, él es el padre de este proceso de descentralización, de la elección de gobernadores, porque tuvo el honor de presidir y el desafío de presidir la comisión de descentralización de Bachelet. Y Bachelet hizo muchas comisiones. Algunas no produjeron ningún cambio, pero esta produjo cambio porque estaba, creo yo, Esteban, impulsando con toda la fuerza que le caracteriza este proceso que permitió la elección. Obviamente, y aquí voy derechamente a la respuesta de la pregunta, es un proceso incompleto. Las facultades que se están entregando a los gobernadores electos por la votación popular son limitadas. Ahí se agregan algunas divisiones, importantes por cierto, pero limitadas. Piñera, en su gobierno que tenía la orden legal establecida en la ley orgánica que permitió la elección, que traspasó funciones, tenía que implementar el traspaso a través de una serie de decretos en los que se ha demorado de manera impresionante y donde está siempre restringiendo, pudiendo abrir más el espacio de transferencia de competencia a las regiones. La ley de rentas regionales, mandatada también, que tenía que mandarle el presidente Piñera, que se comprometió, su ministro, mandó una ley que prácticamente no señala ningún traspaso concreto de recursos autónomos a las regiones. Nosotros, en el próximo gobierno, vamos a hacer un impulso, obviamente, mucho más profundo. En primer lugar, una ley de rentas regionales efectiva, impuestos regionales, que recaude la región y tengan grados de autonomía, especialmente todos aquellos proyectos que tienen asignación, obviamente, identificación local, regional, clara y concreta. Eso es fundamental hacerlo. En segundo lugar, traspasar funciones, ampliar lo que hoy día existe a través de la vía del decreto, que lo podemos hacer rápido, pero también modificar a través de ley para traspasar mayores funciones. Es muy importante, para decirlo en este poco tiempo, globalmente, que las regiones sean dueñas de su destino. Van a elegir autoridades subnacionales por primera vez, que van a tener la legitimidad de la democracia, y yo creo que eso va a ser muy importante. La figura del delegado, y con esto termino, debiera ir extinguiéndose en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, don Jaime. Don Daniel. A ver, lo primero es que hay que entender, y esto es para la gente, yo entiendo que nosotros lo conocemos, pero la gente no mucho, que hoy día el Estado central gasta el 80% del presupuesto, las regiones entre el 8 y el 10, y las comunas entre el 10 y el 12, dependiendo de cómo se haga la lectura. Y esto parece que es absolutamente incompatible con este esfuerzo que se está haciendo, que es un primer paso, pero absolutamente insuficiente, que es el de elegir gobernadores regionales, porque esto va a cambiar el mapa político en nuestro país. O sea, por primera vez en la historia de Chile vamos a tener a cargo de la región, en vez de tener un representante del presidente ante el pueblo, vamos a tener un representante del pueblo ante el gobierno, que yo creo que va a empezar a darle fuerza, pero que es un proceso que hay que seguir construyendo y discutiendo a futuro. Para mí las atribuciones son efectivamente, deben discutirse, atribuciones, potestades y recursos, precisamente al revés de cómo es hoy día en la Constitución. Todas las atribuciones deben ir a los gobiernos locales, las que no pueden resolver los gobiernos locales a los gobiernos regionales, y las que no pueden resolver los gobiernos regionales a los gobiernos, al gobierno central. Y eso implica entender, ¿no?, de manera completamente distinta la repartición de poder y recursos a nivel nacional. Yo, si bien creo que el delegado presidencial va a terminar reduciendo al mínimo sus funciones, no sé si podemos hacerlo desaparecer, porque hay funciones que las regiones por sí solas no pueden asegurar, como por ejemplo la defensa de la frontera. Entonces va a tener que haber una ligazón
en algunas materias que son de carácter nacional, pero claramente van a ser las menos. Y deberíamos avanzar hacia una repartición de recursos en 3/3, ¿no? Y ahí yo entiendo que hay que tener leyes de renta regionales y leyes de rentas comunales completamente distintas, pero soy bien amigo de pensar un país con recaudación central y per cápita comunal y per cápita regional. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay regiones que tienen muchos más recursos que otras, ¿no? Y en ese contexto podríamos cometer el error de enriquecer a una y empobrecer a otra, debilitando de una u otra manera algunos territorios. Muchas gracias, Daniel. Don Esteban Valenzuela, su consulta en cuanto a esta temática que tiene que ver con gobernadores regionales. Mi pregunta va por el lado de la renta, pero quiero hacer un piropo a ambos. ¿No? Mulet encabezó el primer impuesto específico a la minería que permitió que los gobiernos regionales tuvieran los fondos de innovación y competitividad, con la diputada Sepúlveda, el no al Transantiago, que generó el mayor proceso de devolución en los últimos 30 años de recursos de los territorios. Y Daniel Jadwe tiene el mérito de demostrar que los municipios pueden recibir mucho más competencia y recursos por la eficiencia de la gestión en diversos ámbitos, y además fue de las pocas voces de izquierda, y yo en eso lo apoyé, que se opuso a que se le quitara la educación, cuando lo que había que hacer es que el Estado le quitara a los municipios que hacían mal el trabajo, como lo padeció Rodrigo y Marta en el caso de San Fernando, y no quitar recursos a todo el sistema. Entonces el problema no es solo plata, como decía Daniel, que la OCDE recauda 34. La OCDE además en promedio el 40% del gasto subnacional, y tenemos que aumentar en eso. Y para eso, si uno mira países vecinos, particularmente Bolivia fue interesante, porque Bolivia aumentó los royalties a los recursos naturales, pero a su vez, en conflicto, el MAS y Evo al final pactaron en la Constitución con la oposición y se reconocieron recursos autónomos a los distintos departamentos, con coparticipación también a los municipios en la renta del gas. Los mejores sistemas del mundo combinan, además, mucho poder municipal, poder regional, porque hay tareas que escapan a lo municipal, ¿no? El tema ambiental, la movilidad, que tiene que ir a eléctrica. Ahora, ¿a qué se comprometen ustedes si son como candidatos presidenciales? ¿Cómo van a moderar los tremendos privilegios centrales? ¿Cómo van a lograr que exista un sistema igualitario, equitativo, con menos diferencia de recursos para los territorios? Vamos, don Daniel. A ver, lo primero es que en este periodo en donde se va a juntar un nuevo gobierno con la discusión constitucional, va a ser fundamental a quién escojamos, ¿no? Y por lo tanto yo espero, pero así realmente, que la gente comprenda que esta es la alianza que hoy día tenemos con los regionalistas Verde Social, desde donde debe salir, ojalá, el futuro presidente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener un presidente que pueda llegar a renunciar al excesivo poder que tiene y que ocupe la iniciativa legislativa que tiene de manera casi exclusiva, precisamente para renunciar a ese poder. Entonces uno tiene que mirar el espectro, ¿no? Y ver quiénes ustedes creen que están dispuestos a ir a fortalecer a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, renunciando al poder excesivo que tiene el Estado central y la figura presidencial, y fortaleciendo además los órganos colectivos de fiscalización y de cogobierno por sobre los roles que tienen las autoridades unipersonales. Y en eso estoy absolutamente convencido que personas como Jaime, como Esteban, como todos los que estamos en el panel, no tenemos esa suerte de amor al poder que nos podría permitir precisamente traicionar el programa, como yo aquí vamos a ocupar la memoria. La primera vez que yo escuché que íbamos a aumentar al 30% el gasto público en los niveles regionales y subregionales fue con Frey, pero parece que lo traicionó el amor que algunos le tienen, ¿no?, al poder, que cuando llegan finalmente son incapaces de renunciar a él. Y eso significa efectivamente lo que ha dicho Jaime: llegar primero a traspasar competencias a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, todas las que se puedan por decreto, pero además promover leyes que les permitan a los gobiernos comunales y regionales armar empresas, y armar empresas en asociación con gobiernos locales
solos o a los gobiernos locales también solos o en asociación con otros gobiernos locales, de tal manera que empiecen a tener autonomía, peso y que no seamos de una u otra manera rehenes de un mercado que funciona coludido. Y por lo tanto esto además requiere de que haya un presupuesto general de la nación. Yo aquí voy a tirar una talla, no el caso de Esteban, con esto termino. ¿Qué va a hacer el gobernador regional metropolitano si tiene menos plata que la comuna de Las Condes como presupuesto anual? ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, ¿no? Entonces, efectivamente que hay que llegar a entregarle plata, atribuciones, recursos y potestades a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de manera absolutamente urgente. Muchas gracias, Daniel. Don Jaime Mulet. Muchas gracias, don Richard. Mire, yo creo que tenemos un enorme desafío y una tremenda oportunidad a la vez. Yo estoy aquí en Vallenar en este momento y recorro la región de Atacama, tú vas a Chañaral, a Copiapó, me toca ir, bueno, mañana voy a ir a Arica, en fin, a ir haciendo una gira por distintas regiones del país, a ver a los candidatos y candidatas de la federación, etcétera. Y yo me pregunto, por ejemplo, acá en Atacama, cómo hacer más igualitario el acceso a la salud. Y una de las cosas que venimos conversando desde hace mucho tiempo, o tener una educación de calidad, como sí se tiene en otras regiones, se tiene al menos acceso. ¿Cómo mejoramos la salud en Chañaral, aquí mismo en Vallenar, que no hay especialistas? ¿De qué manera buscamos ese reequilibrio? Por una parte, esas cuestiones de orden social. Por otra parte, ¿cómo obtenemos nosotros la libertad y el desafío para determinar nosotros nuestros proyectos, nuestro destino, nuestro plan de desarrollo regional y no dependamos de las decisiones que tomen en Santiago? Ese es el desafío fundamental. Cómo buscar niveles sociales en educación, salud, vivienda adecuados, ¿cierto? Del siglo XXI, suficientes. El acceso, sobre todo a la salud, a la educación es muy importante también en las regiones porque hay un déficit tremendo. Aquí mismo en Atacama tenemos una de los sistemas educacionales más malos, digamos, del país, con los menores índices. No obstante, la cantidad de recursos que se generan en la región de Atacama y que van al erario nacional son tremendos. Entonces, yo creo que es muy importante buscar ese equilibrio y tenemos que buscar el equilibrio en las atribuciones y en los recursos. Y para eso es muy relevante tener ley de rentas regionales con recursos y asignaciones especiales, sobre todo aquellas regiones como las nuestras que tienen recursos no renovables, de manera que se van extinguiendo en el tiempo, se va comiendo ese capital y no lo vamos a recuperar. Por eso es muy importante compensar con un royalty, por ejemplo, eso. O pasa también en el sur, con recursos no renovables, pero que afectan, como los cultivos marinos, por poner un ejemplo. Bueno, me quedé corto, la respuesta era bien interesante, pero la pregunta... Guárdela, guardamos don Jaime, porque va a tener ahí un espacio también para poder potenciar aquellos tópicos que eran pendientes. Don Rodrigo Córdoba, su consulta en el ámbito de los gobernadores regionales, poder territorial, mejor dicho, descentralización. Sí. Sí, hoy día estamos insertos en un proceso electoral que sin duda es muy importante, como la elección de los gobernadores regionales, pero pese a ello aún existen muchas personas que no saben cuáles son realmente las competencias, cuál es el rol que va a jugar el gobernador regional. Están muy preocupados de las elecciones de alcaldes, concejales, pero no es tanto el tema del gobernador regional. Entonces mi pregunta va apuntada en ese ámbito. Sabemos que estos gobernadores regionales están regidos por el marco grande que tenemos hoy en día, que es la Constitución del 80. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles son las competencias que tiene hoy el gobernador regional? Y a su juicio, en este proceso constituyente, ¿cuáles debiesen ser las competencias que debiese tener el gobernador regional en la nueva Constitución para ejercer un gobierno regional como es lo que espera la gente? Vamos, don Jaime. Bueno, muchas gracias. Gran pregunta también. Yo creo que de alguna manera la hemos ido tratando en las respuestas anteriores, pero es muy importante precisar. Recién hablábamos de la inversión a nivel regional, a nivel local, cómo las decisiones en materia de inversión en casi un 80% se toman a nivel central. ¿Qué se requieren? E insisto en eso, se requieren recursos autónomos. Recursos autónomos, yo quiero insistir en eso, es muy importante, porque si tienes que negociar el presupuesto con el ministro de Hacienda, con el presidente de turno, los gobernadores regionales obviamente van a estar cooptados, ¿ah?
como los intendentes hoy día, que son funcionarios más bien que vienen a defender las posturas centralistas y cada vez lo hacen y de una manera brutal, vergonzosa incluso. Entonces, se requieren estas autoridades con recursos propios. Es muy importante el impulso de las rentas. Sin recursos y con facultades no se puede hacer mucho, porque al final las decisiones las toma quien coloca los recursos. Entonces, yo insisto en eso, es muy relevante. Y si somos gobierno, vamos a impulsar de inmediato una ley de rentas regionales verdadera. Yo aquí me abro más allá de lo que plantea Daniel. Yo creo que tienen que haber tributos, impuestos de orden regional, que queden aquí en la región. Ahí me salgo un poco de la postura clásica de descentralizar los recursos. Es una discusión antigua, pero yo creo que hay que descentralizar ello y tienen que haber recursos e ingresos locales y regionales de manera importante. Y por otra parte, las facultades obviamente hoy día son limitadas. Hoy día hay algunas facultades en planificación, en urbanismo, ¿cierto? También, y algunas otras que son realmente, diría yo, bastante limitadas. Lo importante es que la estrategia de desarrollo y la implementación de esa estrategia de desarrollo que decide la región, la propia región tenga las suficientes atribuciones. Por ejemplo, en el manejo del agua. Ya vamos a hablar, entiendo, más adelante del agua. Es muy importante crear esa autoridad regional de cuencas y aguas que estamos proponiendo los regionalistas en un proyecto de reforma legal, el Arahuac, que es muy importante que se manejen acá y no desde el Poder Central, desde la Dirección General de Aguas en el Ministerio de Obras Públicas, por ponerle un ejemplo. Esas determinaciones en un recurso tan relevante, tan importante para la vida hoy día, dicho sea de paso, debemos garantizarla como derecho humano, es relevante que las decisiones se vayan tomando a nivel regional y tampoco centralizado en la región, sino que con la participación de las distintas personas que tengan que ver con la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Daniel, su respuesta a don Yo Rodrigo Gordo. Aquí tengo una respuesta, Rodrigo, que tiene que ver con la reestructuración del país, no solo con la región. Yo siempre insisto, la distribución de potestad de atribuciones de recursos debería partir de la base en el territorio hacia arriba, porque hay una potestad que es clara, ¿no? En donde es primordial que los que están más cerca de la ciudadanía tengan más atribuciones para resolver en tiempo récord. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros venimos trabajando? Que efectivamente los gobiernos locales se hagan cargo de todo lo que puedan hacerse cargo. Claro, no se van a poder hacer cargo de la disposición final de residuos sólidos, ni del transporte interregional, ni de efectivamente una serie de políticas que requieren una visión más integral del territorio para poder avanzar en ella. Pero claramente se pueden hacer cargo de vivienda, de educación, de la recolección de la basura, y de una serie de otras que hoy día tenemos externalizado o efectivamente tenemos que ir a mendigar de una manera plata, ¿no? Y proyectos a los gobiernos subnacionales, ¿no? Eso nos parece que debería cambiar. ¿Y qué debe pasar al gobierno? Bueno, la planificación central del territorio regional, pero con una posibilidad indicativa, no como lo de hoy día, que es una posibilidad vergonzosa, orientadora, que finalmente no hace nada. De hecho, yo creo que los planes reguladores, por ejemplo, en las comunas deberían pasar a ser del total del límite comunal y no solo del área urbana, porque si no dejáis todo el territorio rural, que en nuestra visión actual no existe en nuestro país. En la legislación, si ustedes buscan lo rural, tienen que ir a la ordenanza, a la Ley General de Urbanismo y Construcción, en la parte del glosario, que es donde solo existe, dice rural, todo aquello que no es urbano. Eso es lo que es lo que nuestro país entiende en el territorio por el mundo rural. Entonces creo que las comunas tienen que hacerse cargo de su territorio de manera indicativa y con acuerdo de las comunas, las regiones también, ¿no? Y dejar para el nivel central lo que las regiones y las comunas no pueden hacer, pero no al revés. Aquí se parte del punto del nivel central y lo que no le va gustando al nivel central lo tiran para abajo. De hecho, con esto termino. En la discusión de las atribuciones del gobernador regional, en un minuto estuvimos sufriendo serio riesgo de que habían hartos bien tentados de que el gobierno regional creciera en atribuciones quitándoselas a los gobiernos locales y no al Estado central. Entonces querían volver a hacer una reconcentración de abajo para arriba, cuando efectivamente lo que necesitamos es que el Estado central suelte. Sí, saca poder.
Estimados tertulias presidenciales, acá estamos con las distintas plataformas de poder y liderazgo y una red de medios enormes conversando con dos candidatos presidenciales, Daniel Jadwe, el candidato del Partido Comunista, y don Jaime Mulet, candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social. Nos acompaña en esta interesante conversación don Esteban Valenzuela Bantric, candidato a gobernador por la región de O'Higgins, Marta Molina, candidata a constituyente por el distrito 15, y don Rodrigo Córdoba, candidato a constituyente por el distrito 16. Agradecer la tremenda sintonía, la tremenda acompañamiento que estamos teniendo en este momento en las redes sociales. Hay harto comentario, hay harta pregunta interesante dando vuelta ahí, que a lo mejor tengamos un espacio para poder crear la final. Vamos a nuestro tercer eje, nueva constitución. Y corresponde a don Rodrigo abrir los fuegos en este sentido. Vamos, don Rodrigo Córdoba. Sí, sabemos que los grandes males de nuestro país están radicados en la Constitución de 1980 y su definición de Chile como un Estado subsidiario. Y en ese sentido creemos que se debe avanzar en reconocer a Chile como un Estado social, democrático y de derecho y con otra serie de atribuciones, ¿cierto? En ese sentido, la pregunta para ambos es ¿qué derechos y qué garantías debiese reconocer esta nueva Constitución y este nuevo tipo de Estado que quisiéramos tener para nuestro país? Don Daniel Jadwe, por favor. A ver, para mí están los derechos tradicionales y los emergentes. O sea, creo que cuando uno mira la superación del neoliberalismo, superar esta concepción de que todo lo resuelve el mercado, es superar el capitalismo, en donde todo lo resolvía el mercado salvo educación, salud y defensa, sino que discutir de nuevo dónde instalamos la frontera entre el mercado y la responsabilidad del Estado. Y para mí hoy día la responsabilidad del Estado tiene que estar en educación, salud, defensa, vivienda, ¿no? Y conectividad, cultura, deporte y protección de datos personales, de tal manera de pensar un todo completo que sea un músculo fuerte de protección social. Para mí esos son los derechos esenciales en el marco de un carácter del Estado distinto, plurinacional, intercultural, feminista y paritario. Quedó harto tiempo ahí, don Daniel. Estamos claritos respecto a los derechos y garantías que debe tener esta nueva constitución. Don Jaime, su turno. Bueno, muchas gracias. Mira, obviamente yo creo que hay tenemos parte importante del país, la mayoría de la esperanza, ¿cierto?, que se garanticen determinados derechos con claridad en la Constitución. Hoy día, obviamente, esos derechos no están garantizados con certeza, no hay certeza. Se tiene un acceso o un derecho a la salud, pero más bien al acceso a ir a la salud pública o a la salud privada. En la educación algo parecido, aunque está garantizada, ¿cierto?, al menos la educación básica y la educación media desde hace algunos años atrás. Pero hay que avanzar mucho más. ¿De qué manera quede garantizado, por ejemplo, además de la educación y de la salud, el acceso a la vivienda digna, por ejemplo? Y eso es muy relevante. Y yo creo que hay espacio como para ello hoy día en nuestro país. Hay cerca de 500.000 personas que no tienen vivienda y que necesitan acceder a una vivienda. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy importante y hay que garantizar también el acceso o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué pasa? Vuelvo aquí a Atacama, en Tierra Amarilla o en Chañaral o Huasco, zonas tremendamente contaminadas. Hoy día a nuestro juicio se están violando ese derecho si es que estuviera establecido de manera categórica, porque obviamente están sufriendo consecuencias directas y dañinas, y en muchos otros lugares del país. Entonces tiene que quedar garantizado de esa manera. El agua, como un derecho humano, también es de carácter esencial y tiene que estar también en ese conjunto de derechos económicos y sociales garantizados. Obviamente la parte declarativa, la parte dogmática de la Constitución tiene que quedar también estos otros aspectos, la plurinacionalidad, la interculturalidad, el feminismo, ¿cierto? La sanción drástica frente a la exclusión y el abuso, la solidaridad y otros principios muy relevantes que tienen que quedar grabados a fuego para construir verdaderamente un Estado social y democrático de derechos, los límites que tiene que tener el mercado. Yo creo en el mercado, pero también creo en el Estado. Y me gusta mucho una síntesis, tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario para corregir. Entonces yo creo que hay hoy día una gran discusión y creo que la Convención Constitucional, y así termino para redondear, es la oportunidad
para poner los límites mucho más amplios que los que hoy día existen a esa aspiración y a esa necesidad que tenemos en Chile. Muchas gracias, Jaime. Don Esteban Valenzuela, su turno, su pregunta en materia de este ámbito que estamos tocando acá en Tertulias Presidenciales. Bueno, como es la última pregunta, bien política. Si uno ve los últimos 5 años en el mundo, las centroizquierdas, izquierdas que logran el poder y lo hacen bien, están en alianza con los movimientos territoriales, indígenas y ambientales. De hecho, se acaba de perder en Ecuador, porque el gobierno de Correa fue muy hegemonista y no escuchó las peticiones de autonomía, recursos, reconocimiento, y más allá de la retórica, ¿no?, de la Constitución que decía el buen vivir. Entonces, para poder hacer una economía solidaria y un país, no una economía, un país solidario, verde, amoroso, fraterno, es fundamental que la Constitución asegure el agua como bien humano, pero también como bien ambiental. Ahí hay matices que son importantes por el tema de las cuencas, ¿no? Es muy importante que las regiones tengan empresas públicas de transporte. ¿Por qué O'Higgins? ¿Por qué solo Valparaíso, Santiago tiene esto que anda en metro, después tiene que subir a una micro? ¿Por qué no lo tienen todas las regiones, la empresa pública de transporte? Y como lo pidió la Comisión Presidencial unánimemente, que las empresas públicas tengan representantes de los gobiernos regionales y puedan, nosotros mismos como coalición, Tandía, nos conocimos cuando nos indignamos, los comunistas y los regionalistas verdes, y fuimos los únicos que marchamos en febrero del 2018 contra esta cuestión insólita de la Corfo, de otorgarle más beneficio a Ponce Lerú y a Soquimich, aunque el Consejo de Defensa del Estado pedía terminar con esto. Entonces necesitamos poder regional en lo ambiental y en nuestro modelo de desarrollo. ¿Cómo se lo imaginan eso asegurado? ¿Qué idea clave ven en la Constitución? Don Jaime Mulet. Bueno, Teo, siempre tan agudo, Teo, tan innovador además, que nos ha permitido a través de la Federación Regionalista Verde Social desarrollar, ¿cierto?, algunas ideas importantes. Y yo quiero partir por el UAC, porque esa es idea de Esteban Valenzuela. Esta, y digamos, a través de la experiencia, el conocimiento que ha tenido, y obviamente buscando alguna similitud o alguna experiencia externa. La administración regional de las cuencas y de las aguas es muy relevante. Y yo creo que allí hay un aspecto, porque no es solo el agua, es la cuenca. Y la importancia que tiene el agua en la cuenca. Me imagino el Valle del Huasco, aquí donde estoy, que se administre a través de esta autoridad regional, donde participen los regantes, participen los usuarios finales también de las aguas de uso domiciliario, ¿cierto?, las organizaciones, participen, bueno, también las compañías que usan el agua, pero se vayan tomando decisiones que tienen que ver con una manera más holística, que contemplen, obviamente, el agua no como un derecho, sino que como un derecho humano, ¿cierto?, con la mirada hacia el futuro, obviamente, a la recuperación de las cuencas. Es muy interesante. Yo le doy mucho valor a eso porque tiene una connotación bastante global. Y lo otro, que es muy importante, centralizo en el agua por la relevancia que tiene particularmente, bueno, en todo Chile, no solo en el norte y en el norte chico, también en el reconocimiento como derecho humano, el acceso al agua, que es fundamental que quede también establecido en la Constitución. Creo que eso es tremendamente relevante. Y en tercer lugar, creo que es muy importante también desde el punto de vista de la institucionalidad, dejar establecido que los grandes proyectos, o los medianos proyectos, o los pequeños proyectos, que en definitiva influyen, muchas veces dañan, las más de las veces dañan severamente el medio ambiente, las decisiones se tomen con participación obligatoria, vinculante con las comunidades locales, con las comunidades regionales, con los afectados, con las personas que tienen que ver directa e indirectamente con lo mismo. Eso es fundamental. Si nosotros hubiéramos tenido este sistema, obviamente muchos proyectos que han sido tremendamente dañinos no se hubieran ejecutado. Creo que la coparticipación es fundamental en las comunidades para cualquier tipo de proyectos que influyan en el medio ambiente. Muchas gracias, Jaime. Daniel Jaude.
¿Cómo le contestamos a usted a esta pregunta? Para mí lo primero es partir de arriba bajando. Hay que asumir en la Constitución un tránsito desde el paradigma antropocéntrico a un paradigma ecocéntrico y empezar a discutir, sobre todo porque además esto es parte de convertirnos en un país plurinacional, el dotar a la naturaleza también de derechos, ¿no? Y esto tiene que empezar a discutirse ahora, más allá de que sea un proceso que tengamos que aprender en un tránsito que sea paulatino, pero esto debe partir ya, porque efectivamente aquí hay que empezar a pensar el mundo con este concepto que para mí es muy maravilloso, que proviene de la dialéctica de la naturaleza, ¿no? De la unidad material del mundo, es decir, entender que cada uno tiene su cuerpo orgánico, pero que todo lo que lo rodea es su cuerpo inorgánico y por ende todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo inorgánico termina uno haciéndoselo a sí mismo. Y cómo uno de estos baja, porque cuando uno asegura estos derechos, tiene que entregar mandatos expresos a cada poder del Estado, ¿no? Y en lo de la descentralización, la regionalización, hay tres elementos esenciales de los sistemas de impacto ambiental que nosotros hemos generado que me gustaría poner en discusión. Lo primero es que yo espero que las líneas bases medioambientales sobre las cuales se estudie cualquier nuevo proyecto las haga el Estado en el ámbito de los gobiernos regionales o en el ámbito de los gobiernos locales, porque me parece absurdo, ¿no?, que la línea base medioambiental, es decir, el caso base de la evaluación de cualquier proyecto, lo haga el dueño del proyecto. Si acuérdense que en Pascualama la primera declaración de impacto ambiental no tenía puestos los glaciares, porque no le interesaba al dueño del proyecto que apareciera el impacto sobre ellos. Y que lo mismo pase, ¿no?, que los estudios de impacto ambiental los encarguen los gobiernos regionales competentes con cargo al dueño del proyecto, pero a entes independientes. Porque lo que no puede ser es que efectivamente el que va a hacer el proceso productivo sea el que define lo que va a afectar, cómo lo va a afectar, cuáles son las medidas de mitigación, porque esto no puede ser nadie juez y parte en los procesos medioambientales. Ciertamente, estimado Daniel. Marta Molina. Estaba leyendo un mensaje ahí que me estaba llegando por interno. Marta Molina, tu pregunta para nuestros presidenciales en el ámbito de nueva constitución. Sí. Bueno, esto de la nueva constitución es un proceso histórico que va a vivir nuestro país. El día 14 y 15 de mayo se van a elegir a las personas que van a construir o escribir una nueva constitución. Aquí se van a dar grandes temas en debate. Va a haber bonitos debates, digamos, acerca de muchos temas importantísimos que tienen que ir en la nueva constitución. Pero uno de los más importantes, creo yo, es el modelo de administración que va a tener nuestro país de aquí en adelante. ¿Federalismo, unitario o mixto? Quiero que nos contesten esa pregunta. Vamos, don Daniel. A ver, yo soy bien amante del federalismo, pero creo que nosotros tenemos un problema para llegar y para avanzar hacia un sistema federal completo. Y es el gasto en la estructura administrativa y en la burocracia, entre comillas, cuando el federalismo se da en países pequeños. Cuando uno mira los sistemas federales, yo no sé si tendríamos ropa los federalistas para preguntarle y para plantearle a la ciudadanía que vamos a empezar a financiar congresos por región, ¿no?, y aparatos administrativos completos por región, porque yo creo que hoy día esto es un proceso que hay que iniciar la discusión, porque hoy día nuestro país tiene un problema serio. Se valora poco el costo de una buena democracia, ¿no? O sea, yo me río cuando la gente discute los sueldos de los diputados y de los senadores, y no discute los sueldos de los rostros de televisión que ganan 37 palos mientras el camarógrafo gana 400 lucas. Y tampoco discuten los sueldos de los futbolistas, ni los sueldos de, efectivamente, los 1.400 multimillonarios que ganan 2.000 millones de pesos al mes. Pero discuten el valor que cuesta tener la democracia. Entonces yo creo que hay que empezar a transitar hacia un sistema mixto. Yo prefiero los sistemas semipresidenciales o semiparlamentarios, pero con una connotación, yo creo que mucho más relevante que el modelo económico, que el modelo político del sistema, es cuáles van a ser los elementos de democracia directa que tengamos en cualquier sistema para que la ciudadanía pueda permear al sistema político toda vez que lo sienta necesario.
O sea, a mí, más allá que definir esto, a pesar de que estoy convencidísimo de abandonar el hiperpresidencialismo, ¿no? Esto sí ya es un acuerdo, ¿no? Ver hasta dónde llegamos, hay que definirlo, pero que la ciudadanía pueda permear el sistema cada vez que lo sienta necesario a través de la iniciativa popular de ley, del plebiscito, del referéndum revocatorio, del derecho a veto ciudadano y de cualquier otro elemento que permita que sea la ciudadanía la que esté convocada permanentemente a la discusión y no una sola vez cada 4 años. O cada Muchas 5. gracias. Exacto. Oye, y Parlamento Jaime, unicameral, ¿eh? Y Parlamento unicameral, con eso termino. buen tema. Vamos, Muy don bien. Jaime. Mira, yo soy partidario de muchos años del semipresidencialismo. Creo que con un sistema semipresidencial nosotros no estaríamos en la crisis que estamos hoy día. O sea, Piñera hubiera caído. O hubiera estado presidente con un primer ministro con facultades administrando, tomando la administración del país. De manera que podríamos habernos evitado un conjunto muy importante de dolor, de violaciones a los derechos humanos, de mal manejo de la pandemia, de centralización de la pandemia en lo económico y no aspectos fundamentales en materia de salud. Se dan cuenta lo importante que es cambiar el sistema, y lo digo para quienes también están escuchando. Este hiperpresidencialismo a la chilena obviamente nos ha causado hoy día con Piñera, si la democracia, sí, la democracia no es perfecta, y se eligió democráticamente a Piñera, pero ha sido un desastre. Un sistema democrático semipresidencial, por ejemplo, nos permite corregir a través de la administración del Estado de gobiernos que caen si es que no tienen una mayoría. Y obviamente estoy de acuerdo también con las formas directas de participación, el referéndum revocatorio que de alguna manera ocurrió en octubre del 2019. Yo mismo fui a La Moneda y en una conferencia dije: aquí tenemos que irnos todos, el presidente y todo el parlamento, porque pasó la ciudadanía indignada, ¿cierto?, por encima de eso. No quiero escabullir la otra tema que es muy relevante, una lógica federativa, Estado unitario, mixto. Mira, yo creo que tiene que ser a la chilena. Y quiero decirlo bien fundadamente. Hay aspectos de federalismo que hay que tomar. Yo creo que hay que tener recursos propios y rentas regionales propias, impuestos o parte de los impuestos que hay en la región. Eso es muy de tener rentas propias permanentes, de identificar, subirlas, bajar, en fin, graduar estos impuestos. Algo así existe en las comunidades españolas, por ejemplo. Y eso, claro. Y hay otros aspectos que pueden ser de un Estado regionalizado, te fijas tú. Es muy importante también las atribuciones, tener aspectos normativos muy relevantes en una serie de aspectos, obviamente con las debidas resguardos constitucionales para no entrar en una maraña de choques de competencia. Pero bueno, me quedé corto, al final termino este tema que es tan relevante para los regionalistas. Pero vamos por un sistema entre federal, ¿cierto?, y regional. Ahí con nuestro amigo Teo, y termino el tiro, Richard, tenemos a veces algunas discusiones muy interesantes y algunas diferencias también. Es difícil no pelear con Esteban Valenzuela. Federalismo. Oiga, estimados amigos, estamos llegando ya a la recta final de este interesantísimo tertulia presidencial que estamos teniendo acá a través de Facebook, de YouTube, Twitter, también estamos, y las distintas plataformas de Poder y Liderazgo a través de los canales locales, GTV Televisión, Sexta Visión, Holbert TV, BTV en Illapel, y una red de radios de Atacama que también nos está ayudando a difundir las ideas de quienes aspiran a liderar este nuevo Chile, pues, pero bajo la visión de los territorios, es decir, en este caso, con 3 tremendos líderes de la región de O'Higgins que aspiran, 2 a redactar la nueva constitución y 1 a liderar desde la gobernación regional esta figura histórica. Don Esteban Valenzuela, entendiendo ese rol que usted tendrá clave de cara al futuro, 200 y tantos años de centralismo, el 15 y 16 de mayo vamos a tener la ocasión de ir a votar y a escoger por primera vez. ¿Cuál es su pregunta puntual que usted le hace en materia como futuro gobernador? Porque eventualmente usted, con uno de estos 2 caballeros, tendrá que tener una bonita discusión respecto de lo que se requiere para la región de O'Higgins. Una pregunta a ambos, ¿no? En concreto, así como, imagínense, son presidente en marzo del próximo año. ¿Qué prioridad le van a dar a la ley de rentas regionales? Porque O'Higgins estamos ante penúltimo, y somos la última región de inversión privada y pública, un desastre en internet, contaminada, no para el tren central ni en Rengo, ni en Chimbarongo, ni en una cosa insólita, ¿no? Esto está tan cerca del poder central, nos genera grandes sombras. Entonces,
está claro que hay que preocuparse del país. También hay cuestiones regionales. Nosotros tuvimos, gracias a los trabajadores del cobre, los sindicatos de trabajadores del cobre lograron que el 5% de las ventas del cobre quedaran en los territorios. En 1958 lo eliminó la dictadura del 74, la Concertación nunca lo repuso, y hoy día el teniente con este precio del cobre va a vender 4.400 millones de dólares. Y toda la plata del gobierno regional son 130 millones de dólares. Entonces, la Comisión Presidencial dijo royalty, pero con fondo de convergencia para ayudar también a los territorios más rezagados. Pero ¿qué prioridad le van a dar a esto, a las rentas territoriales? Vamos, don Jaime Mulet. Bueno, yo creo que es muy importante, obviamente, a propósito de lo que planteaba Esteban, royalty y rentas regionales, es fundamental. Lo hemos conversado, lo he señalado en el transcurso de esta tertulia también. Yo creo que es esencial, y lo diría de esa manera, es esencial tener, obviamente, la renta regional. La ley de rentas regionales, pero la gente no entiende muchas veces la ley de rentas regionales, por eso gusta hablar de impuestos regionales, que parte de lo que se recauda generalmente en aquellas actividades que tienen una clara identificación regional, como la minería, el teniente, acá El Salvador, Teo, a propósito del Estado, cuántas compañías privadas también hay en el norte, minera, de que parte de esos recursos que se generen, de esas rentas que se generen, queden en la región. Eso es fundamental para poder avanzar. Creo que el royalty, obviamente, es un gran proyecto y estamos trabajando en él. Tenemos un proyecto presentado, aprobado ya en general en la sala, vuelve a la discusión en particular, que le permitiría recaudar al país permanentemente no solo los ciclos de los precios del cobre, sino que durante todos los años una parte importante de los recursos para el país, y parte de esos recursos obviamente quedan en la región. Estamos hablando de un royalty base que queda a mitad de la región, mitad del país, y los superciclos con precios más elevados, obviamente ahí va una parte mayor al erario nacional, digamos. Se calcula que se perdieron 120.000 millones de dólares de recibir por parte del Estado de Chile durante el superciclo de precios de los minerales, que fue de 10 años, el 2005 aproximadamente, el 2014, que dejamos de percibir y que se llevaron las grandes compañías mineras privadas. Eso no puede fallar. Eso es lo que hace falta aquí en Atacama o en O'Higgins. Esos recursos adicionales son los que tenemos que nosotros obtener y obtenerlos en cada una de las regiones. No que se concentren en la región metropolitana, en el erario nacional, sino que con un fondo regionales y un fondo de convergencia para ir en aquellas regiones que tienen un rezago. Somos un solo Estado chileno, pero obviamente tenemos que preocuparnos de las regiones donde se generan estos recursos y de aquellas donde existe obviamente mayor necesidad y converger hacia ellas para ir desarrollando armoniosamente un país. Pero eso hoy día no ocurre, así que la ambición es importante que tenemos, es relevante, y yo creo que vamos a avanzar con el royalty, si no se puede ahora, en nuestro próximo gobierno. Muchas gracias, don Jaime. Don Daniel Jadwe, candidato presidencial del Partido Comunista, alcalde de Recoleta. Vamos. Bueno, solo anotar, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Teo y Jaime. Solo anotar que en el imaginario colectivo, cada vez que hablamos de royalty, se piensa en la minería del cobre, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a hablar de un royalty a los recursos naturales, ¿no? Hay que hablar de los recursos, incluso el mar, ¿no? Incluso es absurdo que demos concesiones a las salmoneras, digamos, que destruyen el bioma marino, sin también cobrarles parte de eso y además poner un sistema que la obligue a ocupar modos de producción que sean medioambientalmente sustentables, ¿no? Pero además hablar de las tierras raras, del molibdeno, de la plata, del oro, de todo lo que se llevan gratis, ¿ah? En eso, porque los 120.000 millones de dólares de los que habla Jaime son los del cobre, pero todo lo que se han llevado de contrabando, porque efectivamente nosotros no ocupamos nuestros recursos, creo que obliga a mirar el tema del royalty de manera un poco más amplia y global, ¿no? Es toda actividad extractivista la que debiera tener un royalty, por supuesto el litio y todo lo que venga, ¿no? Porque esto además va a ser muy cambiante. Y por supuesto que estoy de acuerdo, las regiones deben tener mucho más poder.
Y debe partir, yo creo que en este tránsito que vamos a tener que analizar la posibilidad de establecer fondos de compensación regionales y locales para un poco emparejar la cancha, porque además no solo un problema de cuánto concentra el Estado central versus la región y versus las municipalidades, además es la asimetría que tienen. Por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos locales, ya es vergonzoso y es obsceno que Las Condes tenga 1.300.000 pesos por habitante al año y Cerro Navia tenga 145 lucas por habitante al año. No puede ser, por eso que nosotros hablamos de la necesidad de estructurar un per cápita comunal y un per cápita regional para que de verdad avancemos hacia un sistema en donde todos los ciudadanos y ciudadanas seamos iguales ante la ley, porque nadie me puede decir que un ciudadano de Puente Alto con 95 lucas per cápita es igual a un ciudadano de Las Condes ante la ley en nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel. Hoy estamos llegando al final, ahora corresponde darles el paso a ustedes para una reflexión final. Pero me voy a tomar una libertad como organizador de este conversatorio y quiero preguntarles a ambos presidenciales de qué manera ustedes, hoy día ambos son líderes políticos de partidos, hay mucha gente que los sigue, pero quiero pedirles acciones concretas en materia a un tema que está instalado en la sociedad y que tiene que ver con la corrupción pública y corrupción privada. ¿De qué forma ustedes, eventualmente llegados a ser presidente de la República, van a combatir la corrupción instalada? Si uno revisa, Contraloría hace 4 o 5 meses entregó un informe que con suerte se salvan los bomberos, con situaciones reñidas, con malversación de fondos, cohecho, etcétera, etcétera. Don Daniel, parto por usted, su acción concreta en materia de corrupción. A ver, yo reproduciría un poco lo que hemos hecho en Recoleta. En Recoleta hemos dado una lucha anticorrupción que nos ha significado hacernos de enemigos a todos los corruptos, a los que dejaron estos contratos de parquímetros por 41 años, a los inmobiliarios que construyeron fuera de la norma, a los casinos ilegales que hoy día no tienen ninguna justificación para seguir estando, ¿no? Y esto pasa por cambiar las bases de licitación, cambiar completamente el sistema de compras públicas de tal manera de dotarlo de mayor transparencia, pero también de elevar las penas de los delitos funcionarios que hoy día salen bien gratis. Yo insisto aquí, mira todo lo que tuvimos que esperar para ver al primer político condenado por corrupción, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer una reforma del Código Penal, hay que actualizarlo, ¿no? Hay que actualizar, por ejemplo, la responsabilidad penal de las empresas, incorporando también delitos medioambientales, de tal manera que en los lugares donde más se da esto, empecemos a cerrar. Yo quiero terminar haciendo un comentario. La Municipalidad de Recoleta acaba de ser la primera institución del Estado de Chile, tanto pública como privada, en acceder a la certificación internacional de la 37.001, que es el sistema antisoborno y anticorrupción, ¿no? Estamos bastante felices por aquello, pero esto es una lucha larga que implica hacer una reforma del Estado para exigirle también a los privados mayor transparencia. Yo creo que hay que bajar las exigencias para levantar el secreto bancario de tal manera de poder perseguir el blanqueo de capitales y los dineros que vienen del narcotráfico y el lavado de dinero. Nosotros somos uno de los pocos países que estamos llenos de hoteles vacíos, pero que tienen contabilidades notables, ¿no? Y no podemos fiscalizar ni perseguirla. Entonces creo que aquí hay que hacer un cambio brutal. Y esto pasa también por exigirle más y por darle más atribución a los órganos colegiados de gobierno por sobre las autoridades personales. O sea, fortalecer a los gobiernos regionales, a los consejos comunales y al Parlamento en desmedro de todas las autoridades personales y una reducción de los cargos de confianza también. Muchísimas gracias, Daniel. Don Jaime Mulet. Muchas gracias, Richard. Mira, yo creo que hay que partiría diciendo que hay que hacer también un cambio cultural. Lo que ven las personas normalmente, cómo se han ido generando las grandes riquezas de nuestro país, muchas veces a costa del abuso, a costa, por ejemplo, del abuso ambiental, que es evidente, a costa de la información privilegiada, que es evidente. Si tú revisas la fortuna, por ejemplo, la gran minería, ¿cómo se hicieron esa fortuna? Bueno, regalándole al Estado la propiedad minera y no cobrando royalty, o cómo se hicieron algunos negocios inmobiliarios con el uso de información privilegiada,
agrandando los planos reguladores, ¿cierto?, de las zonas urbanas, traspasando riqueza de 0 a 3, 4, multiplicando por cuestiones de orden administrativo, regulatorias, en fin. Si uno revisa cada mercado, hay, como lo hicieron las AFP, y el abuso que hacen con los recursos de los trabajadores, el abuso, digamos, cómo usaron los recursos de los trabajadores, distintas empresas para armar verdaderos imperios económicos en nuestro país, verdaderos imperios que armaron distintos grupos. Hay una cultura del abuso y creo que eso, obviamente, ir mejorando y cambiando las condiciones de ese modelo de Estado es muy importante. En primer lugar digo eso, porque se va reflejando esto de ganar, de hacer la ganancia en la pasada. Está muy cerquita de corromper, de cohechar, de defraudar. Segundo lugar, creo que hay que subir las penas para que haya cárcel efectiva para este tipo de delitos de fraude, cohecho y otros delitos con recursos públicos o privados que constituyan delitos contra la fe pública, digamos, ya sea ejercida por privados o por funcionarios públicos. Cárcel efectiva. Eso va a disuadir efectivamente. En tercer lugar, creo que hay que hacer cambios también legislativos importantes. La modernización del Estado con un sistema de funcionarios públicos, no hoy día de operadores políticos, la mitad contratados honorarios sin previsión que tiritan todo el día si los va a echar el jefe, digamos, porque al final son honorarios de una precariedad absolutamente indebida, o contratas que tienen que renovar una vez a fines de año, ¿cierto? Y son absolutamente inestables. Hay que ir a una verdadera carrera funcionaria, con currículo y postulaciones ciegas, de tal manera que queden las personas más idóneas y hagan carrera en la administración pública, en la administración del Estado. Creo que eso también es muy relevante. Aprobar legislación también que hemos propuesto, por ejemplo, en materia de drogas y de todo tipo de corrupción. Propusimos al Parlamento, y el gobierno no ha querido apoyarla, la extinción del dominio a una nueva modalidad para combatir la corrupción, el narcotráfico y obviamente otro tipo de graves delitos cometidos por distintas personas. ¿En qué consiste esto? En que si una persona no puede justificar cómo obtuvo sus ingresos, compró un determinado bien y no lo justifica, se le toma el bien inmediatamente y se extingue el dominio sobre ese bien, independientemente si se compró o no la acción penal, si cometió un delito o no, para ir cortando, ¿cierto?, todo este tipo de defraudaciones que en definitiva implican el uso de grandes sumas de dinero que se van concentrando y se empiezan a lavar. Entonces, hay caminos. Yo creo que, disculpa, hay cierto temor en parte del país de tomar sanciones más drásticas, penas efectivas y extinción de dominio. Muchas veces se defiende mucho el derecho a propiedad y temen a este tipo de medidas más drásticas. Muchas gracias, don Jaime Mulet. Amigos míos, estamos llegando a la etapa final ya de esta tertulia presidencial. Un espacio que hemos dado vida desde Poder y Liderazgo en alianza con una cantidad enorme de medios desde regiones, desde Norte Online en Tarapacá, Holbert TV en Atacama, la red de radios Red Tropicalísima, Oye Más, 101.1 Progresa, Cobremar, BTV en Illapel, Gran Valparaíso, ojo, se me está olvidando el Gran Valparaíso, nuestro amigo Gran Valparaíso, que también nos están apoyando ahí con la transmisión, y por cierto, GTV Televisión y Sexta Visión, un esfuerzo colectivo para tener esta conversación interesantita. ¿Con quién? Con quienes aspiran a liderar nuestro país, pero desde las regiones. Estimados, quiero invitarlos a una reflexión final. Un minuto, porque ya nos pasamos del tiempo absolutamente. Por eso estoy nombrando tanto a los amigos de los medios, porque ellos sí son más estrictos. Entonces me tienen ahí. Y quiero partir por Marta. Un minuto, Martita, tu reflexión final de lo que ha sido este conversatorio, por favor. Sí, bueno, agradecer los espacios. Creo que son muy buenos estos espacios para la ciudadanía, para que conozcan en profundidad a las personas que aspiran a conducir nuestro país. Yo creo que acá se han abordado temas tremendamente interesantes. Y los que estamos en política tenemos un tremendo desafío también para el futuro. Hoy día los diagnósticos creo que los tenemos hechos. Tenemos que pasar de esos diagnósticos a dar soluciones a la gente. Después del 18 de octubre, las personas han aprendido que el poder radica en la ciudadanía y se han hecho escuchar. Y muchos cambios que se han generado en el último año han sido por la presión ciudadana. Creo que en eso la clase política tenemos que aprender y hoy día la participación ciudadana vinculante va a ser uno de los motores más importantes para combatir las demandas reales de la gente y que lleguen con soluciones que realmente les sirvan también a la gente y no esas soluciones que nos daban a nivel central y la teníamos que adaptar a las realidades regionales. Hoy día eso tiene que cambiar. Grandes personas tenemos hoy día en este panel, Daniel Jadwe, agradecida por la participación también acá en este panel, Jaime Mulet, creo que
de acá, si no me equivoco, tiene que salir el próximo presidente de Chile. Esperamos que esas demandas ciudadanas que hoy día tiene la ciudadanía, las hagamos carne luego de cuando en el 2022 estemos ahí con alguno de los dos en la presidencia de la República. Solo eso. Y una cosa chiquitita, discúlpame, pero tengo que decirlo, acá en la región de O'Higgins hemos vivido el tema de la corrupción, Richard, y necesitamos penas efectivas y no cárceles especiales para la corrupción en estos ámbitos de la vía pública. Eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Rodrigo Córdoba, Ezequiel, candidato a constituyente por el Partido Comunista, Distrito 16. Sus reflexiones finales respecto a lo que ha sido esta tertulia presidencial acá con don Jaime Mulet y don Daniel Jadwe. Sí, agradecer el espacio, nuevamente agradecer la conversación que tuvimos con dos tremendos candidatos sin duda a la presidencia de la República. El Pacto Chile Digno, Verde y Soberano, sin duda que tiene propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas y desde aquí va a salir el próximo presidente de Chile, eso no lo pongo en duda por ningún motivo. Agradecer, llamarlos a seguir fortaleciendo la unidad que necesitamos para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones, llamar y aprovechar el espacio para que voten por nuestro candidato a gobernador Esteban Valenzuela y por los candidatos y candidatas de la lista de Apruebo Dignidad para poder construir una constitución que nos dé un Chile más justo, digno, inclusivo, feminista, que proteja los derechos de las personas de nuestro país. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, don Jaime, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Don Esteban Valenzuela. Gracias. Quiero pedirle sus reflexiones finales. Le voy a sacar en vida a Jaime Daniel. Huele aquí increíble en la casa de Fabián Guajardo. Aquí vamos a comer los choritos de Pichilemu. Daniel fue increíble como dejó un muy bello edificio consistorial a nuestro querido Pichilemu. Y Jaime, que ha recorrido harto la región, sabe de secundarias bondades culinarias. Pero queremos hacer una región como lo que hizo Fabián. Fabián recuperó el tren hasta Peralillo, hizo un gran centro cultural, increíble cómo se duplicaron y triplicaron los espacios verdes y recreativos, y también la transparencia y el apoyo a la agricultura campesina como una cosa fundamental. Ese país fraterno, verde, digno, y las regiones así, con apuesta además al turismo como herramienta fundamental, es lo que queremos. Y ustedes dos son de lujo. Fuerza. Muchas gracias, don Esteban. Está ordenadito Esteban, mira. Debe oler muy rica esa comida que está ahí, ya debe estar pensando en comer. Don Jaime Mulet, quiero pedirle sus reflexiones finales respecto a lo que ha sido este conversatorio acá, en compañía de Daniel Jadwe y Marta Molina, Rodrigo Córdoba y Esteban Valenzuela. Bueno, muchas gracias, la verdad, muchas gracias a todos, Martita, Teo, a Rodrigo, Martita, nuestra secretaria general de la Federación Regionalista, y gran apoyo a lo que hemos hecho durante estos años. Muchas gracias. Miren, y la verdad es que compartir en esta oportunidad con Daniel creo que ha sido muy, muy fructífero. Yo y quienes estamos en la Federación Regionalista hemos construido un entendimiento con el PC a través de una alianza que tenemos. Estamos hoy día de manera conjunta en el Apruebo Dignidad con convencionales, ¿cierto? Del Frente Amplio, de sectores independientes, movimientos sociales, de la Federación Regionalista, del Partido Comunista. Creemos que ese grupo, Frente Amplio, Partido Comunista, en fin, organizaciones sociales, Federación Regionalista, hay ahí una fuerza muy importante, y está la lista de la Apruebo Dignidad, que van a competir obviamente con la Convención Constitucional, pero creo que está la base del gobierno que tiene que tener Chile a partir de marzo, la transformación profunda que se necesita. Y no dudar de acompañar a este país que marchó, que protestó, ¿cierto?, que reclamó por años de injusticia, no dudar de tener un programa transformador, antineoliberal con claridad. Nos hemos juntado, algunos que vienen de las corrientes marxistas, otros que venimos del humanismo, ecologistas, verdes, pero haciendo una ampliación, un bloque antineoliberal comprometido con los cambios profundos que Chile requiere. Así que ha sido muy entretenido, fructífero, y te agradezco mucho, Daniel, la posibilidad de compartir aquí en este panel. Muchas gracias, don Jaime. Don Daniel Jadwe, usted va a cerrar este conversatorio. Su reflexión No, final. yo solo agradecerle a usted, primero a ti, Richard, por la conducción,
a Jaime por compartir el panel. Yo espero que esta alianza que hoy día tenemos se proyecte al futuro de verdad con mucha fuerza. Espero que efectivamente seamos capaces de tener la primaria más amplia posible, sobre todo del bloque antineoliberal, que a mí me parece que es lo que en definitiva nos va a caracterizar y nos permite también diferenciarnos de aquellos que no quieren de ninguna manera superar el neoliberalismo y por lo tanto andan inventando excusas para no participar en primaria. ¿No? Agradecerle a Teo y desearle que sea el gobernador regional que necesita la región, a nuestros dos compañeros, a Rodrigo y a Marta, que sean constituyentes, porque ellos nos aseguran efectivamente que la constitución sea plurinacional, intercultural, feminista, paritaria y con enfoque de derecho, y por supuesto desearles para los 15 días que vienen, ¿no? Todo el éxito, y a todos y todas los que nos están viendo y escuchando, contarles que ustedes son los responsables finalmente, que aquí todos los que dicen y hablan mal de la clase política son los que no quieren aceptar que vienen 30 años votando equivocados, y que efectivamente, claro, obvio, uno entiende finalmente. Le echan la culpa a la clase política porque no se dan cuenta que el que vota por ladrones después no se puede quejar cuando lo asaltan, el que vota por mentiroso después no se puede quejar de sentirse engañado, y efectivamente tienen que hacerlo con nombre y apellido la rabia y aprender a votar distinto. Y yo creo que hoy día quienes estamos en este panel de verdad representamos una alternativa al neoliberalismo, de la socialdemocracia neoliberal o de la derecha, porque este país no se merece seguir en esa senda. Así que les mando un tremendo abrazo a todas y a todos, y a votar, que no podemos seguir deslindando los destinos de nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel Jaude, candidato presidencial del Partido Comunista, don Esteban Valenzuela, candidato a gobernador por la Federación Regionalista Verde, la región de O'Higgins, don Jaime Mulet, candidato presidencial, presidente nacional de la Federación Regionalista Verde Social, Marta Molina, candidata constituyente por el distrito número 15, don Rodrigo Córdoba, candidato constituyente por el distrito 16. De verdad, felicitaciones, estimado, ha sido un tremendo conversatorio, esta tertulia presidencial acá por las pantallas de las redes sociales de poderyliderazgo.cl y estos tremendos medios que tenemos acompañando este ejercicio. Queremos dar una mirada de ese nuevo Chile desde las regiones, desde los territorios. Y por eso felicitaciones a ustedes y agradecer a todos quienes nos acompañaron, de verdad. Y la invitación es a suscribirse a nuestros canales de YouTube, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter. ¿Para qué? Para que puedan acceder permanentemente a estos contenidos que nos van a encontrar en otras partes. Un abrazo enorme, que estén muy bien y felicitaciones. Chao, chao. Chao.